Bueno, y hablamos de un tema súper importante porque lamentablemente en los últimos tiempos se ha banalizado, por así decirlo, ¿no? Parece ser que porque todo el mundo lo padece o porque todo el mundo en algún momento ha sentido una situación similar que puede encuadrarse dentro del ataque de pánico. Bueno, esto es lo que nos pasa. Y me parece que este es el principal error. Aceptar que esto es lo que nos pasa es un enorme paso, pero no hacer nada al respecto porque todo el mundo le pase o por aquellas personas que nos rodean les pasa lo mismo. Me parece que esto de verdad puede ser complejo y puede ser peligroso para la salud. Por eso es importante hablarlo, entender de qué se trata, qué es lo que uno puede llegar a sentir y qué es lo que tiene que hacer en consecuencia. Está con nosotros el doctor Daniel, y te dejo a vos el apellido. Bogiaisian. Gracias, porque no es sencillo. Primero, sí. ¿Qué es un ataque de pánico? ¿Es lo mismo que un ataque de ansiedad? Bueno, tiene que ver con la ansiedad, pero un ataque de pánico tiene que ver, digamos, con la reacción violenta del sistema de alarma del individuo, es decir, una ráfaga de síntomas que aparecen de manera inesperada, intensa, que se presenta por pocos minutos, que incluye, digamos, varios síntomas que pueden ser taquicardia, sudoración, sensación de ahogo, presión en el pecho, transpiración, digamos, hay un montón de síntomas que están vinculados a lo que es la reacción, digamos, del cuerpo frente a una situación de miedo, que se activan, pero que el sujeto no sabe por qué están ocurriendo, y entonces termina atribuyendo erróneamente a la posibilidad de estar teniendo un infarto, volverse loco, desmayarse o perder el control. Estos son, digamos, los 4 miedos principales. Claro, la pérdida del conocimiento como una de las consecuencias, ¿no? Esto de no conocer lo que nos está pasando en el cuerpo, dice, bueno, me voy a desplomar, me va a pasar algo abrupto, y bueno, estoy en el lugar correcto para que me pase esto, porque es como si uno anticipara aquello que le está por pasar, que es dramático. Exactamente, digamos, el aspecto ansioso tiene que ver con la anticipación, ¿no? Claro. Pensar que va a pasarme esto, que no es que la persona se desmaya, pero tiene sensación de desmayo, ¿sí? Exactamente. O sea, siente que se está por desmayar o que está por perder el control. Cuando nosotros hablamos de que esto pasa o tiene su punto más alto en unos minutos, ¿de qué estamos hablando? ¿Puede durar más tiempo? No, ¿puede acompañar este ataque de pánico durante un tiempo más extenso que algunos minutos? No, en general no se puede sostener durante más tiempo. Lo que sí se sostiene durante más tiempo es el miedo a que se vuelva a producir. Es el malestar. Claro, entonces. la persona queda, digamos, como activada, ¿sí? Temerosa de que el ataque vuelva a ser un pico, ¿no? Digamos, son como picos de ansiedad. ¿Puedo tener varios ataques o varios picos en el mismo día? Puede ocurrir. Quiere decir de que tenga uno y a los 2 meses tenga otro, que también puede ser una situación, ¿no? Exactamente. A ver, ¿y por qué surge el ataque de pánico? ¿Qué es lo que nos está pasando? Porque esto no tiene que ver con un aspecto fisiológico que un día se nos abrió una canilla y nos empezó a pasar esto. Sí. ¿Qué es lo que nos pasa y qué hay de la ansiedad, del estrés, de la angustia no resuelta, de aquello que no se puede expresar en esto que hace el cuerpo o esta determinación que toma el cuerpo para decirle inclusive a uno mismo, hasta acá llegamos? Sí. Sí, bueno, en principio está bueno decir, hasta acá llegamos. En un sentido, los ataques de pánico suelen marcar para las personas un antes y un después, ¿sí? Es decir, cuando aparece, digamos, ataques de pánico y se instala el trastorno de pánico, que es la preocupación por la posibilidad de que vuelvan a aparecer los ataques de pánico. Claro, que cambia. Eso ya es otra instancia, claro, ¿no? Exactamente, digamos, ahí es donde cambia la vida de la persona, claramente. Los motivos por los cuales aparecen, primero, no todas las personas van a hacer, digamos, trastorno de pánico. Digamos, alguna persona puede tener un ataque de pánico y no constituir nunca un trastorno. Tiene que haber una vulnerabilidad que en principio ya, digamos, se sabe que hay vulnerabilidades genéticas, ¿sí? Hay familias de ansiosos y encontramos, digamos, en varias generaciones, digamos, personas que están vulnerables a la posibilidad de padecer trastorno de pánico. Y después, en general, en los meses previos a la aparición del primer ataque de pánico, la persona tiene la idea de que se sintió sobrepasada, es decir, ocurrió algo, digamos, que no pudo, digamos, procesar adecuadamente. Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser una mudanza, puede ser un problema económico grave, un problema de salud en la familia, algo, digamos, que de alguna manera lo impactó y que la persona no pudo
atravesar adecuadamente. A mí me parece que esto es interesante de esto del concepto de me sentí sobrepasado, porque tiene que ver con la falta de registro de cuál es el propio límite, ¿no? Esto que estamos pretendiendo permanentemente vencer. Sí. Tenemos un límite, no podemos con todo, asumimos que podemos, cuando en realidad no podemos, y entonces definitivamente al insistir sobre ese proyecto donde se puede o se pretende poder con todo, el cuerpo mismo nos dice, hasta acá llegamos, ¿no? Bueno, esto que estás describiendo se parece mucho, digamos, a lo que vienen y relatan los pacientes. Por eso, en términos, digamos, de lo que es su experiencia, ¿no? Por ejemplo, haberse sobrepasado, digamos, en el trabajo, hiperexigencia. En la mayoría de las personas que padecen trastornos de ansiedad, en general hay hiperexigencia. A ver, diferente es lo que está describiendo el doctor a pensar que el ataque de pánico es consecuencia de estar deprimido o de estar muy angustiado por alguna situación en particular. Muchas veces no se tiene una angustia puntual o no se está deprimido, pero igual se tienen ataques de pánico o ataques de ansiedad en consecuencia de no poder manejar una situación cotidiana o que no pueda manejarse una situación cotidiana. Entonces, ¿cómo hacer para diferenciar esto y no castigarnos o no caernos en una situación mucho peor de la que en realidad estamos sintiendo, ¿no? Claro. Que también puede ser una consecuencia. Bueno, en principio, digamos, los ataques de pánico, cuando aparecen en la vida de una persona, es conveniente que esa persona revise, digamos, qué es lo que le está ocurriendo. Perfecto. ¿Sí? Lo mejor, obviamente, es acercarse a un profesional de la salud mental para que lo pueda orientar en este punto, porque seguramente hay algo que viene ocurriéndole que no lo está manejando adecuadamente. Totalmente. Lo primero que tenemos que saber es, ¿se resuelven estos ataques de pánico? Sí, sí, en la mayoría de los casos se resuelven y especialmente cuando está tratado adecuadamente. Lo que suele ocurrir es que las personas terminan cronificándose en el trastorno porque no llevan adelante un tratamiento adecuado o no terminan de darle importancia o tomarse el tiempo de tratarlo. A ver, hay dos situaciones muy frecuentes. Aquel que no puede contar y no puede expresar aquello que le está pasando, entonces es aún peor, porque siente que se tiene que no solamente defender de la sensación, sino que defender del mundo externo que puede estar percibiendo aquello que me está pasando. Entonces es una doble pretensión de control que, bueno, nos hace estallar por el aire. Y por otra parte, está, como decía yo al principio, esta cosa como de banalización de lo que nos pasa. Entonces, como nos pasa a muchos, bueno, nos pasa, será un problema de estos tiempos modernos, no debemos de atenderlos, me tomo una pastilla, me tomo una gota de aquella medicación que alguna me aconsejó y entro en una situación de riesgo. Absolutamente. ¿Por qué? Bueno, porque justamente estos dos extremos son dos extremos que tienen más dificultades para encarar un tratamiento seriamente. Una porque tiene miedo, por ejemplo, de ser catalogado como loco y entonces no quiere contarlo. O inestable. ¿Sí? Y entonces de alguna manera teme la crítica externa y lo empieza a padecer en secreto, no lo comenta y empieza a hacer alguna cosa como para tratar de controlar, como bien decías vos, los síntomas y muchas veces no de la manera más adecuada. Muchas personas lamentablemente se automedican. Y el otro extremo es el que dice, bueno, total lo tiene todo el mundo y tengo que vivir con esto, y termina cronificándose porque se acomoda al trastorno. Empieza a cambiar su vida, ¿sí? Y en este punto está bueno hablar del tema de la agorafobia, ¿sí? Que es como la consecuencia, digamos, que suelen tener, digamos, los ataques de pánico, el trastorno de pánico. ¿Qué es qué precisamente? Y es el temor, digamos, a desplazarse o moverse por lugares abiertos o cerrados en los cuales la persona no tiene la garantía de que va a poder recibir auxilio, ¿sí? Es decir, si me agarra el ataque no va a haber quién me pueda ayudar. Y entonces aparecen, digamos, lo que se llaman ataques de pánico situacionales en autopistas, en los subtes, en el colectivo, en el coche, etcétera. Digamos, la persona empieza a dejar de funcionar de manera autónoma y necesita todo el tiempo que haya alguien que le garantice que lo va a auxiliar en el supuesto caso que aparezca un ataque de pánico. Esté teniendo o no esté teniendo un ataque de pánico, por supuesto, justamente, sí, de eso se trata. La necesidad de la garantía, ¿no? Claro. Ahí está la anticipación y el control, que vos nombraste la palabra control, tiene mucho que ver porque la persona empieza, digamos, a desarrollar una serie de maniobras para tratar de controlar, digamos, la posibilidad de que aparezca un ataque. Cuando se tiene un ataque,
¿cuál sería el consejo para aquella persona que todavía por ahí no está en tratamiento o que sí lo está, pero lo sigue teniendo en un primer momento porque está en ese proceso? ¿El consejo profesional es la medicación o el consejo profesional sería más allá del trabajo y de ponernos a trabajar en las causas de lo que está produciendo esto? Es, me dejo y me atravieso por el ataque de pánico. Bueno, eso digamos, es algo que en el transcurso del tratamiento uno tendría que en algún punto darle permiso a que el ataque de pánico venga y se vaya solo. Pero sin necesidad de acudir a una medicación para eso. Bueno, eso es lo deseable. Pero digamos, la mayoría de las personas que han sufrido ataques de pánico no quieren saber nada con los ataques de pánico. Y especialmente si no han tenido entrenamiento, porque uno, digamos, en un tratamiento cognitivo-conductual, que es lo que solemos hacer nosotros y recomendamos para este tipo de patología desde el punto de vista psicoterapéutico, entrenamos a las personas para que puedan lidiar con los síntomas y no alterar su estilo de vida, es decir, poder llevar adelante su vida de manera plena y con todas sus necesidades tenidas en cuenta. Pero también están las preferencias del paciente. Hay pacientes que prefieren, digamos, tomar un psicofármaco y hay psicofármacos, digamos, que están indicados para específicamente los ataques de pánico. Hay antidepresivos que se llaman inhibidores de la recaptación de serotonina, que son aptos, digamos, para tratar el trastorno de pánico, y hay benzodiazepinas también. A ver, una persona que sufre de ataques de pánico y que transforma esto en un trastorno, ¿no? Sí. ¿Va a convivir con eso toda la vida o puede trabajar y puede erradicar esta sensación? Porque si no, pareciera ser que empezamos como a manejar o a encontrar herramientas para poder manejar esta situación. Entonces, es como un escenario diferente, ¿no? Y es importante también ser real en este sentido, porque aquel que busca una solución y pueden encontrarla, esto es aún más angustiante que pretender buscar un tratamiento que nos ayude justamente a mejorar las consecuencias que esto tiene. Te cuento una estadística que hicimos en la Asociación Ayuda, digamos, con un seguimiento. Después de 3 años, llamamos a 100 pacientes que habían sido tratados. Y digamos que la mayoría de ellos, 75%, había, digamos, reconocía claramente que no había vuelto a tener. No. Que sí. ¿Sos ansiosa? Sí, re. Bueno, yo lo asumo, desde chiquita. Te cuento. No es que no habían tenido. O sea, solamente el 25% no había vuelto a tener. Si bien el 75% se había mejorado, 25% no había vuelto a tener y otro 50% había tenido algún ataque de pánico, y de ese 50%, el 25% lo había considerado una recaída y otro no. Y si querés otro detalle más, que también es interesante, muchos de esos pacientes habían recibido tratamientos combinados, que es otra alternativa, y el 50% de los pacientes atribuían la mejoría al psicofármaco y el otro 50% lo había atribuido a los recursos psicoterapéuticos. O sea, en este tema, digamos, hay que tener, digamos, como apertura, no decir hay una sola fórmula. Lo que sí podemos decirle a la gente es que si tiene ataques de pánico, esto puede llegar a ser, digamos, para su vida un antes y un después, y realmente le va a quitar calidad de vida. Totalmente. Tienen que tratar de acudir, digamos, a un psicólogo que esté formado para trabajar con este tipo de problemáticas, o a un psiquiatra, y ellos, digamos, van a administrar tratamientos de manera responsable y tratando de que el trastorno no se cronifique. Totalmente. El hecho de que el doctor insiste, obviamente, desde el punto de vista médico, un tratamiento que incluya el diagnóstico, la progresión y la farmacología en caso de que sea necesario, porque si nosotros nos automedicamos, inclusive después ya no vas a terminar sabiendo si es una cosa o la otra, porque no hay un registro, no hay registro alguno de lo que estamos haciendo. Hay gente que tenemos que decir vive medicada diariamente sin tener ni un control de parte de un médico, de un profesional que le indique esto sí, esto no, trabajemos en función de algo, porque si no, realmente es una cosa como muy angustiante. Te doy un ejemplo, digamos, de los más frecuentes. Hay personas que no pueden dejar, digamos, no pueden salir de su casa sin dejar la medicación. Es decir, tienen que llevar una pastillita en el bolsillo, que toman a necesidad.
digamos, esto, digamos, tomar a demanda es realmente una de las cosas que más cronifica al trastorno de pánico. Nos quedamos con eso. Gracias, doctor. Un placer. Hacemos la última pausa, ya estamos de vuelta.